Vámonos ahora al capítulo 15 del Camino de Perfección de la Santa Madre. Los 2 o 3 primeros capítulos del Camino, como sabemos, la Santa Madre los dedica a hablar del motivo por el que ella ha fundado San José y por tanto por el que ha empezado la reforma del Carmen, que es por los daños de Francia, por la herejía luterana que venía avanzando, y porque en vista de la situación tan calamitosa de la Iglesia, ella decía: ¿qué puedo yo hacer? Pobre de mí, yo me fui, lloraba en una ermita, no sabía qué hacer, y determiné hacer eso poquito que yo puedo y es en mí, y procurar que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo, que es seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que pudieren. Bueno, pues empieza esos capítulos, en fin, haciendo una declaración de intenciones, y después anuncia paladinamente las 3 virtudes de las que va a hablar: amor de unas con otras, desasimiento de todo lo criado y humildad verdadera, que aunque la digo a la postre, es la principal y las abraza a todas. Hasta el capítulo 8 o 9 habla del amor de unas con otras, y a partir del 9 del desasimiento, empezando por la familia, que es otra cosa que estorba mucho a la memoria de las monjas, la familia, y por último, continúa hablando del desasimiento de nosotros mismos, porque si te deshaces del mundo, de la riqueza, de los apellidos, de la casa y de la familia, y no te deshaces de ti misma. Y en el capítulo 10 dice que van juntas el desasimiento y la humildad, de manera que empieza a mezclar. Sobre el amor ha hablado con una cierta distinción, aunque la Santa Madre siempre mezcla todo, pero ya con el desasimiento y la humildad las mezcla las dos a partir del capítulo 10. En el capítulo 11, como fruto, como manifestación del desasimiento, habla de la mortificación que se ha de adquirir en las enfermedades, de esas monjas que están siempre malas, que no quieren más que estar camino del médico, que adelgazan la voz para provocar la compasión de la pobrecita priora, que como no quiere pecar ella, aunque no se lo acaba de creer, prefiere que mienta la monja a mentir ella. Y tampoco la pobrecita monja miente, sino que como no está buena de la cabeza, se cree que tiene más enfermedades de las que tiene, que no tiene ninguna. Pero en fin, esas que no van al coro porque van a estar malas, porque han estado, porque no están. Y cuando es grave el mal, él mismo se queja, dice la Santa Madre. Además de despreciar la salud corporal, se ha de despreciar la vida. El verdadero amador de Dios tiene en poco la vida, cosa que tampoco le pasa a las monjas, que no quieren morirse ni a la de 3, ni aunque tengan 80 y muchos años, y están siempre, porque el cielo, porque llega la hora de la verdad, y se ponen a temblar como la hoja de un árbol porque no quieren morirse, señal que no están en la verdadera perfección, porque si no estarían deseando irse al cielo. Capítulo 13. Desasimiento de la salud, de la vida y de la honra, que todavía es más difícil, de los puntos de honra, de las razones del mundo. Y empieza a hablar de las monjas que dicen: razón tuve, hiciéronme sin razón, no tuvo razón quien esto hizo conmigo. Cuando lo dice es porque pasa en los conventos. De malas razones nos libre Dios. Parece que había razones para que el buen Jesús sufriese tantas injurias y tantas sin razones. Esas monjas tan razonadas, tan bien explicadas, que son Doña Precisa, la señorita Claridad, están siempre queriendo explicar, pues no han entrado aquí tampoco. Capítulo 13. Capítulo 14. Después de que ha explicado lo que es necesario para ser carmelita descalza, que se haya dado un mentís bien sonoro a la familia, a la salud, a la vida y a la honra, dice: la que no entre por aquí, que no profese carmelita, que no vale, que no se le dé la profesión, que no vale. Y esto tampoco se ha venido teniendo muy en cuenta en los conventos habitualmente.
¿Qué es lo que tiene que valer? Dice la Santa Madre. Un buen entendimiento. Si se comienza a aficionar al bien, hásese a él con fortaleza. Y cuando no aproveche para mucho espíritu, aprovechará para buen consejo sin cansar a nadie, sin ser pesada, porque la pesada no tiene buen entendimiento. El buen entendimiento no cansa. El alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. Un buen entendimiento lo prefiere la Santa Madre a mucha falsa mística celestial, y a la hora de la verdad no hay virtud. Un buen entendimiento, quizá no sea de mucho espíritu, llega a decir, como lo mismo de los confesores, entre letrado y santo lo prefiere el letrado. Y la monja dice, el buen entendimiento, no sé si será mucho espíritu, pero será para consejo. Será para consejo. Esta falta es maravillosa aquí, la Santa Madre, no se ve muy en breve, porque muchas hablan bien y entienden mal. De manera que el buen entendimiento no está en el jarabe de pico. Y otras, esto me ha encantado siempre a mí, porque siempre hay monjas de estas en los conventos y son las mejores. Y otras hablan corto y no muy cortado. Corto y no muy cortado quiere decir que son de pocas palabras y muy torpes. Las palabras no se saben bien explicar. Corto y no muy cortado, cuando uno dice, tiene una pluma muy bien cortada, tiene un discurso muy bien cortado, en fin, muy bien explicado. Las que hablan poco y mal, que son, dice, y tienen entendimiento para mucho bien. Ese es el verdadero entendimiento que quiere la Santa Madre. Aquella postulante pretendiente que le fue a Toledo y ya iba a entrar al día siguiente y le dijo, por cierto, madre, que tengo una Biblia en mi casa, me la voy a traer. No, hija mía, se quede en su casa vuestra merced con su Biblia, aquí no la queremos. Hay algunas que hablan corto y no muy cortado, y esas tienen más entendimiento para la virtud. Que hay unas simplicidades santas que saben poco para negocios y estilo de mundo y mucho para tratar con Dios. Bueno, pues todo esto va a parar en el capítulo 15, al que vamos a llegar, que trata del gran bien que hay en no disculparse, aunque se vean condenar sin culpa. Primero empieza confesando, pobre, como era la Santa Madre, que no sabe por qué se pone a hablar de esto, porque ella no lo vivía, cosa que no es verdad. Y dice, verdaderamente es de gran humildad verse condenar sin culpa y callar, y es gran imitación del Señor que nos quitó todas las culpas. Y así os ruego mucho, traigáis en esto gran estudio, porque trae consigo grandes ganancias, y en procurar nosotras mismas librarnos de culpa, ninguna ganancia veo, si no es en algunos casos que podría causar enojo o escándalo no decir la verdad. Esto, quien tuviere más discreción que yo lo entenderá. O sea, que estamos hablando de la corrección fraterna. Y si la Santa Madre dice que hay que callar, y hay que aceptar, y hay que agradecer, y hay que sonreír, y hay que dejar pasar cuando nos veamos condenar sin culpa, ¿qué será cuando nos veamos amonestar teniendo culpa? Cuando rechazo el hecho, incluso remotamente, de que yo pueda haber dado lugar a que me hagan esa amonestación, no hay entendimiento, ni bueno, ni malo, ni ninguno. Por mucho bien que hable y explica y sepa y tenga memoria y lea y traiga y lleve, no hay entendimiento, porque el entendimiento es entendimiento para el bien. Y la sabiduría es saber a qué sabe Dios, no saber cosas, ni noticias, ni libros, ni cosas, sino dejarse guiar. Va mucho, dice la Santa Madre, en acostumbrarse a esta virtud.
o en procurar alcanzar del Señor verdadera humildad, porque el verdadero humilde ha de desear con verdad ser tenido en poco y perseguido y condenado sin culpa, aun en cosas graves. Porque si quiere imitar al Señor, ¿en qué mejor puede que en eso? Que aquí no son menester fuerzas corporales ni ayuda de nadie, sino de Dios, en cosas graves. ¿Cuándo le han culpado a vuestra caridad de una cosa grave? Nunca. Una cosa grave nunca. Y de una cosa leve, 4 veces en su vida religiosa. Y de esas 4 veces, 3,5 se ha disculpado. Estas virtudes grandes, hermanas mías, querría yo estudiásemos mucho e hiciésemos penitencia, que en demasiadas penitencias, ya sabéis, os voy a la mano, porque pueden hacer daño a la salud si son sin discreción. En esto otro no hay que temer, porque por grandes que sean las virtudes interiores, no quitan las fuerzas del cuerpo para servir la religión, sino fortalecen el alma. ¿Qué está diciendo la Santa Madre? La primera penitencia, el silencio. La segunda, la sonrisa. La tercera, postrarse. La cuarta, decir Dios se lo pague. Y después de todas esas, vendrá la disciplina si tengo licencia para tomarla, y si no la tomo no pasa nada. Ya la tomo de comunidad el día que toca, o el ayuno, o lo que sea. Pero no estemos pendientes de observancias. Observémonos a nosotros cada uno. Y el silencio de Jesús en su pasión, y sonreír, y siempre Dios se lo pague. He conocido a algunas monjitas mayores que todo su estribillo es ese: Dios se lo pague. Y cualquier cosa que tú ni te has enterado que han tenido un fallo, ni siquiera te has apercibido, ay, perdóneme, padre. Y vas a algunos conventos, cuando te vas, el día que te vas, la tornera, la otra, cada vez menos. Antes me pasaba más porque lo enseñaban eso más. Ahora ya me pasa poco. Era las mayores se van llevando la llave de la despensa en estas cosas de educación. Padre, perdóneme por todos los fallos que he tenido en el oficio. Y te has servido con un primor, como un primor. Perdóneme por todo. Ay, yo se lo pago. Eso es humildad. Y si lo hace conmigo, supongo que lo hará mucho más con sus hermanas y con su madre priora. Bien mirado, dice la Santa Madre, bien mirado, nunca nos culpan sin culpas, que siempre andamos llenas de ellas. Pues 7 veces cae al día el justo, y sería mentira decir que no tenemos pecado. Así que, aunque no sea lo mismo que nos culpan, nunca estamos sin culpa del todo, como lo estaba el buen Jesús. O sea que cuando nos corrigen o nos llama la atención, tendríamos que pensar nosotros: si este supiera lo corto que se está quedando. La Santa Madre dicen que era condición matemática para hacerse amigo suyo ponerla verde. Y cuando se enteraba de los que la calumniaban, injuriaban, y lo más bonito que decían de ella era que tenía los mesones de España llenos de hijos, y lo decían curas y obispos, dice: yo no sé qué me pasa, lo dicen las moradas, yo no sé qué me pasa, que les cobro particular amor, porque lo que dicen, pobrecitos, tienen bien poca razón, pero es que soy más pecadora en otras cosas que en esas que ellos dicen. Decía la Santa Madre. Hasta ahora a ninguna carmelita la han acusado de la 100ª parte de lo que acusaron a la Santa Madre, que era más santa que todas las carmelitas juntas. Oh Señor mío, cuando pienso por qué de maneras padecisteis y cómo por ninguna lo merecíais, no sé qué me diga de mí, ni dónde tuve el seso cuando no deseaba padecer, ni a dónde estoy cuando me disculpo. ¿A dónde estoy cuando me disculpo? Nos tenemos que preguntar, Pero ¿dónde, cuando yo me disculpo? Si es que además es más inteligente y más cómodo callar. Porque lo otro lo que hace es encrespar el ambiente. Es más cómodo callar. Pero la misma Santa Madre se disculpaba, cuidado.
Y el Santo Padre tenía que tener sobre ella una autoridad moral y espiritual, porque hizo una cosa que yo no me hubiera atrevido a hacer nunca jamás con ninguna monja ni con ningún alma, pero el Santo Padre, delante de un montón de monjas de la Encarnación siendo prior allí, le dijo un día a la Santa Madre: Madre, cuando se confiesa, se disculpa vuestra reverencia lindísimamente. Le dijo el Santo Padre, total, que la Santa Madre, como mujer que era, daba vueltas y revueltas también alguna vez. Yo creo que el Santo Padre se lo diría por probarla, pero en fin, que es propio de la psicología femenina adornar y traer. Hay que ser muy breves, hablar corto y no muy cortado. Muchas de las tardanzas proceden de las disculpas, o tienen su objeto en eso. ¿Qué es esto, mi Dios? ¿Qué van a ser muy culpadas de las criaturas si delante del Señor estamos sin culpa? Pues cuando no hubiese otra ganancia sino la confusión que le quedará a la persona que os hubiere culpado de ver que vos sin culpa os dejáis condenar, es grandísimo. Más levanta una cosa de estas a las veces al alma que 10 sermones. Si se ve una monja que ha sido acusada de algo y al cabo del tiempo se descubre que no, y dice, pero si estaba callada y tan sonriente. Yo no sé si eso pasa en muchos conventos, en alguno debe pasar porque el mundo sigue en pie. Y si el mundo, a pesar de estar empecatado, sigue en pie porque el Señor tiene algunas almas sueltas por ahí muy santas, muy santas, muy santas. Y las que son muy santas es las que hacen esto: identificarse con Él en su pasión, callar, sonreír, dar las gracias. Y al cabo del tiempo dice, pero si la criatura, si no había tenido nada que ver, y hermana, ¿cómo había callado? La respuesta, otra sonrisa, no pasa nada. No pasa nada, no somos tan importantes. Pidamos a la Virgen que ella nos enseñe esta gracia del silencio humilde y de la humildad silenciosa y sonriente. ¿Cuántas cosas tuvo que oír la Santísima Virgen? De sí misma seguramente, cuando estaba encinta antes de estar desposada, de sí misma. ¿Cuántas cosas tuvo que oír de su hijo, que estaba loco, borracho, comilón, amigo de prostitutas? El silencio de María y de José, cómo nos enseña. Pidámosle la gracia de saber callar y de saber dejarnos corregir. Déjate enseñar, déjate mandar, déjate sujetar y despreciar y serás perfecta.